tardes, bienvenidos a Conexión Mundial. Hoy otro viernes con muchísima información. Yo soy Elki Méndez y le traemos todo el detalle internacional, como siempre acompañada de Luis. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, Elki. ¿Qué tal? Todo súper. Bastante bien, bastante movido. El mundo ha estado movido toda la semana, además. Todos los días, recuperada ya. Más o menos, sí. Ya vamos poco a poco, pero yo creo que sí. Por lo menos de vuelta. Si no, ahí está Felipe, cualquier problema. Sí, lamentablemente Felipe no nos acompaña hoy. Le mandamos un saludo porque siempre está con nosotros trabajando muy fuerte todos los días y ha sido el gestor, mejor dicho, del programa de hoy y no pudo estar por cuestiones laborales. Así que le mandamos un saludo y por supuesto que lo esperamos el otro viernes porque además lo vamos a anticipar. Todavía no tenemos preparado nada, pero es sorpresa incluso para nosotros lo que vamos a tener el próximo viernes. Pero lo que sí es cierto es que el próximo viernes cumplimos en Conexión Mundial nuestro primer aniversario. Estamos súper contentos, muy agradecidos con todas las oportunidades y el crecimiento que hemos tenido y esperamos en nuestras plataformas digitales poder trabajar en torno al aniversario durante toda esta semana. Recordarles que nos pueden seguir en Twitter como Conexión Mundial Sinart y también nos encuentran como Conexión Mundial en CR, en Instagram y en Facebook. Y también pueden ver todos los programas que hemos hecho en YouTube y escucharlos en podcast también como Conexión Mundial en ambos canales. Sí, ahora que menciona podcast, hay uno muy reciente, muy interesante. Esta semana hicimos uno muy interesante y lamentable quizás. Bueno, yo le decía incluso fuera de la entrevista que hicimos a nuestro amigo internacionalista David Cárdenas, colombiano, a quien le enviamos un caluroso saludo también en este momento. En la entrevista, que la percepción que uno tiene del mundo y de lo que ocurre en otros países prematuramente es muy distinta de la que va adquiriendo conforme va aprendiendo o conociendo lo que ocurre en cada uno de esos países, conforme se adentra en la información, en las razones, en los aconteceres y en la historia. Y Colombia es un país que particularmente a mí me ha generado criterios primarios muy básicos, muy generales y que conforme lo he escuchado incluso a él en sus análisis me ha cambiado un poco la perspectiva. Nos pasó, de hecho, y esto es algo que compartimos Luis y yo, nos pasó cuando se lanzó como precandidata presidencial Ingrid Betancourt y acá nosotros inocentemente lo vimos como la gran sensación y dijimos, wow, o sea, va a ganar esta mujer. Luego del análisis y de conocer más a fondo lo que ocurre en el interior de este país, nos damos cuenta de que ni siquiera ha podido levantar el apoyo en este proceso, en la carrera presidencial. Entonces, realmente cumple el objetivo de este programa, que es que podamos aprender aún más, conocer aún más y tener criterios más desarrollados a la hora de poder profundizar en materia internacional en todos los países. Nos ocurrió ahora, y ahora que Luis lo menciona, haciendo un pequeño resumen de lo que ocurrió esta semana, es que el martes y el miércoles hubo unas audiencias organizadas por la JEP, que es una organización jurídica que se desarrolló después de los acuerdos de paz en Colombia para ese proceso, ¿verdad?, de ajusticiar lo que ha sido todas las consecuencias de la guerrilla. Y entonces en una audiencia exmilitares se enfrentaron en el mismo lugar con familiares de víctimas que ellos en muchos casos asesinaron, y se habló específicamente en estos 2 días de 120 personas asesinadas, 120 inocentes, en su mayoría en condiciones de pobreza, asesinadas simplemente para contabilizar un grupo de personas que debían contabilizarse. Se dice dentro de las historias que contaban que se le fueron secuestrados inicialmente y luego asesinados. Una vez asesinados, les cambiaban su ropa, los vestían como guerrilleros para que fueran contados como más personas
personas dadas de baja. Quienes lograran alcanzar ciertas cifras o todos estos números de personas que asesinaban recibían premios, recibían reconocimientos y entonces, pues así fue como funcionó por muchos años los movimientos dentro del ejército. Hay muchas personas vinculadas dentro de estos grandes escándalos y crímenes de guerra que no van a quedar impunes, que están en ese proceso. Yo le decía a Luis, incluso antes de la entrevista con el internacionalista invitado, que me parecía interesantísimo que los colombianos tuvieran esa cultura o esa capacidad de poder enfrentarse a los asesinos de sus familiares, de sus seres queridos. Y no entendía cómo podían llevar ese proceso. Luego de la entrevista, David Cárdenas me explica que es parte de la justicia, porque están recibiendo las respuestas que durante muchos años no conocían. Y la única forma de saber qué había pasado con sus familiares era estar frente a estas personas y que les dijeran: yo hice esto de esta forma, yo asesiné a su hijo, a su hermano, a su nieto, a su sobrino, a su amigo. Entonces, para los colombianos, esto fue justicia. De alguna forma para ellos fue justicia poder saber por lo menos dónde encontrar el cuerpo de su ser querido, una cosa que no sabían desde hace muchísimos años. Entonces, cuando a uno le explican esto y estas cosas empiezan a tener sentido, entonces ya cambia esa perspectiva del mundo y de la historia. Y pues bueno, la verdad es que es muy interesante. Es una pincelada de lo que hablamos en ese podcast. Está en Spotify, está en YouTube también. Lo subimos a las redes sociales también para que lo puedan escuchar y compartir. Sí, ojalá lo puedan escuchar, porque también, además de toda la información y lo que nos está diciendo Elki, David tiene una manera muy muy fácil de sí, expresarse y de explicar, y ciertamente tiene un gran conocimiento, ¿verdad? Él es colombiano y de todo lo que sucede, pero es un tema muy muy interesante. Sí. Que estaría bueno que lo vayan a repasar ahí. Lo tenemos en todas nuestras plataformas a disposición. Y bueno, no sé si uno podría contextualizar o salir de esto para hablar, cambiar de tema y hablar de un tema que hemos venido quizás postergando un poco durante las semanas, porque todas las semanas ha tenido muchísima trascendencia, y me voy a dirigir directo hacia El Salvador, en donde ya hace algunas semanas el presidente Nayib Bukele, y lo hemos estado publicando informaciones en nuestras redes sociales, decretó un régimen de excepción para atacar a las pandillas de El Salvador. Un régimen bien visto por algunos, no tanto por otros, que ha generado mucha polémica en la comunidad internacional. Los discursos del mandatario Nayib Bukele también han dado de qué hablar. Afirma dentro de las cifras el mandatario que ya son más de 20,000 los pandilleros detenidos. 20,290 especificaba el 27 de abril, a las hace 2 días. Del 27 de abril. E incluso se aprobó un proyecto de ley para crear nuevos centros penitenciarios en donde se pueda albergar más cantidad de privados de libertad vinculados a las pandillas. Pero ¿cómo entenderlo? ¿Cómo interpretar lo que está ocurriendo en El Salvador? Surge esto a raíz de uno de los fines de semana con mayor cantidad de homicidios en los últimos años en El Salvador, una violencia que podríamos preguntar, ¿se ha salido de las manos de las autoridades? Y para conversar sobre eso está con nosotros Gabriela Cáceres, quien es periodista del diario digital El Faro en El Salvador, y hoy nos acompaña pues para ponernos un poco en perspectiva, ¿verdad?, qué es lo que está ocurriendo en El Salvador. Gabriela, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. No, gracias a ustedes por la invitación. Gabriela, hace algunos meses
nos pudiste acompañar acá, de hecho, en un podcast en donde nos explicabas un poco los hallazgos de la investigación que ustedes como medio de comunicación habían hecho en cuanto a los diálogos que tenían autoridades del gobierno de Nayib Bukele con las pandillas dentro de las prisiones. Pareciera en ese momento que había una armonía, una tranquilidad o un control estatal en cuanto a los homicidios y las conductas de las maras. ¿Qué se presume, qué se cree o qué sucede en El Salvador en un momento, cuál fue el punto de inflexión para que de un momento a otro los homicidios aumentaran a tal nivel? Bueno, mira, para hablar de eso tendría que hablarte con propiedad y con pruebas. No tengo pruebas para decirte que se rompió un pacto o lo que sea, porque no las tengo, ¿no? Pues hay rumores, claramente, hay analistas, expertos que dicen que se rompió el pacto, que por eso fue el aumento de homicidios durante el sábado, pero realmente no hay como una... ¿cómo decirlo? No hay como una hipótesis, al menos, o una prueba real para decir que se debe a eso. Y no quiero presumir y no quiero causar como dar respuestas o indicios o tratar de dar una respuesta equivocada. Pero lo que sí te puedo decir que son los rumores fuertes que surgen, y estos rumores también vienen porque durante la tregua del año 2012 hubo negociaciones, ¿no?, entre el gobierno de Mauricio Funes en ese momento y las tres pandillas. Y cuando poco a poco se fue quebrantando ese pacto, los homicidios aumentaron. Y creo que más bien de ese momento, los expertos en temas de seguridad, nosotros documentábamos todo eso, ¿no? Y la población, alguna, no quiero generalizar que todos, dicen que cuando se rompe este trato que ha hecho el gobierno con las tres pandillas, empieza a aumentar los homicidios. Sin embargo, hoy la BBC, una nota que firmó, una entrevista que firmó Roberto Valencia, una de las facciones de 18 le da una entrevista, ¿no? Pero no entra en detalles en decir si hay negociación. Ellos lo hablan como si hay un diálogo con el gobierno, y no se hace de marzo. Entonces hay todavía como armar piezas para poder fundamentar, o al menos yo con propiedad decir si se rompió este pacto. Uh-huh. No, de hecho es algo incierto que nadie ha podido aseverar, así como también se lo negó rotundamente el presidente Nayib Bukele en su momento, que negociaba con las maras. Entonces, pues es difícil. Lo que es cierto es que han habido una serie de acuerdos aprobados en el Congreso que han ido caminando en rumbo a eso. Cambia el escenario, ha cambiado, hay mayor seguridad, más paz. No lo hablemos desde la perspectiva pandilla, no lo hablemos desde la perspectiva gobierno, hablemoslo desde la perspectiva social. ¿Cómo se sienten los salvadoreños desde el régimen de excepción? Mira, yo puedo partir de hablarte de eso justo porque quienes sufren estas consecuencias es la gente que vive en las comunidades controladas por las pandillas. Y eso ha sido desde siempre. Desde el 2002 que se empiezan a lanzar planes de seguridad para combatir las pandillas. Quienes sufren, quienes aguantan las consecuencias son las personas, las madres, las mujeres, los niños y niñas adolescentes que viven en territorios controlados por pandillas. Y ahorita lo que hemos visto es a mujeres, a madres, padres desesperados en busca de su familia, porque la policía y los militares están capturando a veces solo por su apariencia física. Volvemos al año 2002, cuando esa misma práctica hizo el expresidente Francisco Flores. Entonces, a mí me sorprendió, de hecho, ver una fotografía en el penal de Izalco, en Sonsonate, que en el occidente de El Salvador, ver a familia rezando. Era un grupo de mujeres, sobre todo las mujeres, ¿no? Y desesperadas, y algunas decían, mis hijos no son pandilleros, la mayoría de ellos. Otros casos se han comprobado, gracias a las redes sociales, que no tienen ningún antecedente penal y no tienen nada, ningún vínculo, solamente por su aspecto. Entonces, me parece que esa política de seguridad, no sé cómo llamarla, no creo que una política de seguridad sea la correcta, es decir, implementar un estado de excepción para combatir las pandillas.
porque claramente vemos a su plan territorial, el famoso plan territorial que nunca hemos leído, que nunca lo hemos visto, un papel fallido, ¿no? Entonces no está, desde mi punto de vista, no está protegiendo a estas mujeres ni a estas familias. Al contrario, creo que se están creando más prejuicios y más miedo, pues, porque he hablado con personas que me dicen, yo soy moreno y me van a detener, o me han detenido 5 veces y no tengo tatuajes, pero me da miedo, pues. Entonces sí, es un ambiente bien raro, mejor dicho, bien dramático y doloroso al mismo tiempo, porque la clase media alta y la alta no lo están viviendo como la vive la baja, y obviamente cuando vivís en un territorio controlado por pandillas, te discrimina desde el policía, el militar, para buscar trabajo, lo que sea. Y es que se vuelve injusto y cruel, porque las familias bajas, de clase baja, como usted lo menciona, son los que han sufrido los golpes de la inseguridad y de la violencia en manos de las pandillas, y ahora también son ajusticiados como si fueran parte del grupo de pandilleros por las autoridades. Entonces siempre han vivido en medio del temor. Claro. Sí, desde el 2002, desde cuando empezó Francisco Flores con su plan mano dura, luego el gobierno de derecha, luego lo sigue otro gobierno de derecha liderado por Antonio Saca, ahora está preso por corrupción, lo mismo. Mauricio Funes negoció, pero antes de negociar, o más bien antes de que el Faro descubriera la negociación, lo mismo, militares más policías. Esa estrategia, yo no sé si no la ven, pero creo que falla, pero el discurso político y los salvadoreños y salvadoreñas están cansadas de las pandillas. Y el político y su equipo sabe que ese discurso de vencerlas compra. Entonces es triste, porque al final, a la larga, podemos ver ahorita, pues se está repitiendo de nuevo el escenario. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con estos jóvenes que usted menciona, que han sido detenidos y injustamente, que no están vinculados, que no forman parte de las pandillas, en un estado de excepción en el que claramente dentro de sus artículos dice que hay una gran limitante en cuanto a la defensa? Sí, lo que pasa es que te detienen durante 15 días y no tienes derecho a un abogado, ni siquiera al mismo proceso, ¿no? Que en El Salvador al menos te detiene la fiscalía de una orden de captura, o al menos en detención en flagrancia, y tienes que pasar 72 horas en Bartolina, tener derecho a un abogado y te presentan a tribunales. Hoy no, hoy por eso es lo mismo, la búsqueda de su familia para saber en qué penal están, saber qué delito cometió, cuándo va a ser la audiencia para verlos. O sea, es un desorden que está violando los derechos fundamentales de los salvadoreños y salvadoreñas. Así te lo puedo resumir. Gabriela, un medio de comunicación publicó que se estaba permitiendo la condena a niños de hasta 12 años a penas de hasta 10 años de prisión. ¿Esto es así o ya ha sucedido? ¿Han tomado algún menor de 12 años? Fíjate que todavía no sé si hay condenas, creo que todavía no. Ahorita han hecho las reformas para que cuando llegue la etapa de la final, ¿no? La etapa de sentencia, ya pudiera hacerlo fino, incluso la fiscalía en su requerimiento poder, o en audiencia, mejor dicho, en audiencia en el juicio o en audiencia preliminar, usualmente los fiscales dicen que buscan tanto de pena, pues. Y eso queda también a criterio del juez. Entonces vamos a empezar a ver estos casos a lo mejor pronto también. Y debo decirte también que es parte de las reformas que ha hecho Bukele, y digo Bukele porque su asamblea está a sus pies y no la cuestionan. No cuestionan nada de lo que viene del gobierno, sino lo pasan. Son parte de las reformas que ha hecho, el primer estado de excepción, el pasado. Más penas de cárcel, esta reforma con los niños, los jueces sin rostro también, y sin dejar a un lado la nueva reforma al Código Penal, donde los periodistas o investigadores ya no podemos hablar de pandillas o tratar de explicar un fenómeno, porque podríamos enfrentar entre 10 a 15 años de prisión. Precisamente sobre eso le iba a preguntar, porque pues es cierto que el Faro ha sido siempre un medio de comunicación que le ha resultado un poco incómodo al presidente Nayib Bukele. ¿Cómo
ejercer el periodismo o el periodismo que ustedes siempre les ha destacado en medio de un ambiente en el que ya también priva un poco el tema legal y penal que podría tener consecuencias graves? Fíjate que es una pregunta que yo he empezado a hacer desde la reforma, pues no incluso desde antes, desde cuando ya empezamos a ver un escenario bien triste y lamentable para la prensa. Mira, es difícil, nos ha tocado, personalmente me ha tocado transformar mi método de trabajo también, porque no solo ya se trata de vos como periodista, también se trata de cómo cuidar a tu fuente, porque ellos también van en busca de quién te puede filtrar información, o incluso cuando es una investigación propia a través de datos, eso no nos están dando tampoco. Entonces es complicado, pero y creo que nos vamos a tardar, o al menos en mi caso personal me estoy tardando más del tiempo que antes lo lograba, pues, y justamente el día que el gobierno de Bukele y su asamblea aprobaron esta reforma de la ley muy conocida como Mordaza, yo publiqué una hora después que un líder de la Mara Salvatrucha, mejor conocido como Kruk, salió el año pasado de prisión cuando debe seguir detenido porque tiene más procesos penales abiertos. Y la ley es bien clara en decir no puede salir nadie, pues si no cumple todas las condenas. Y lo di a conocer y a los 5 días un empleado, bueno, él dice llamarse empleado de Nuevas Ideas, tuiteó que iba a interponer un aviso a la Fiscalía en contra de Oscar Martínez, que es mi editor, y de mí, por haber violado la ley. Entonces, sí te asusta ver ese mensaje de Twitter, porque ahora vos sabés qué puede pasar, porque la Fiscalía está dirigida por el hombre de confianza de Bukele, que es el señor Rodolfo Delgado, defendió al director de la Policía Nacional Civil, el actual, fue abogado de él en el tema de Alba Petróleos, bueno, no de él, sino que de otros personajes involucrados. Entonces, ¿sabes? Además, los jueces, ya también su corte es de él, del presidente Bukele. Y sí, me preocupé, al principio leí, y dije, uy, esto fue un gran ejemplo de lo que viene, o quizás es un pedacito de lo que viene. Pero bueno, yo lo reiteré y mi prueba no estoy ocasionando zozobra a la población, es una prueba judicial, un juez firmó este documento, no solo lo tengo yo, bueno, ni porque yo lo hice, no, lo tiene el juez especializado en pandillas, que fue trasladado por haber liberado supuestamente pandilleros, lo tiene una cámara, que es un tribunal superior, ¿no? Y lo tiene centros penales. Entonces, yo en ningún momento he mentido, es un documento válido y es una salida de un líder de pandillería. O sea, te quedas pensando, hay un discurso de combate a la pandilla, pero ¿por qué están saliendo los pandilleros? ¿Por qué no quieren extraditar a los líderes de las pandillas? Entonces, son vacíos que no tiene, que al menos ves un discurso de combate, sí, vamos no sé cuántas capturas, pero aquí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No es parejo todo. Hay una especie de cabos sueltos que no terminamos de comprender. Gabriela, quería consultarte, igual en medios de comunicación algunos ponen la aprobación y el apoyo a Nayib Bukele por encima del 90%. ¿Esto es palpable así, tan ciertamente y tan contundentemente en las calles? Uy, fíjate que si me baso en esas encuestas te voy a decir que sí, pero lo que yo puedo leer en Twitter también hay apoyo. En las calles le llama el 3%, dice él, ¿no? Así sí califica a las personas que los cuestionan, a los medios de comunicación que hacemos nuestro trabajo desde siempre, estar investigando al gobierno, que sea transparente, a las ONGs, pero yo veo un poco ya de comienzo de un poco de decepción, pero no me quisiera adelantar a algo, pues, porque pues sí, los números dicen una cosa y puede ser una interpretación otra, pero sí, yo veo todavía un apoyo muy, muy fuerte hacia él. ¿Y cuál es el camino? Sé que obviamente usted no tiene la respuesta, pero nos puede por lo menos dar un reflejo de la sensación que existe a nivel general en el país sobre
¿Qué se dice? ¿Qué se sabe? Se dio recientemente una prórroga de este régimen de excepción. ¿Cuánto más se puede prorrogar esta condición? ¿Qué sensación deja esa impotencia social también? ¿Y qué puede pasar? ¿Cuánto tiempo más el presidente Nayib Bukele puede sostener o podría sostener esto? Ahora, en la presentación de la prórroga, hubo una mayor participación de la oposición, cosa que no se había visto desde el día 1 en el que se tomaron las medidas drásticas aquel fin de semana, y ya se está empezando a ver un poco más resistencia, por decirlo de alguna forma. ¿Cuál es el camino que podría estar llevando esto, el futuro al que se podría acercar? Pero fíjate que es curioso, porque sí podríamos decir más denuncias y lo demás, pero hay que acordarnos que la mayoría de la asamblea es Nuevas Ideas, y es el partido del presidente Bukele, y son estos diputados que hace un momento acabo de decir, no estudian los dictámenes, solo los pasan y lo aprueban. Entonces, sí, hablas con especialistas en el tema constitucional y ellos dicen, no es posible porque un estado de excepción se decreta cuando hay un momento como de mucha crisis, porque de hecho durante la pandemia el gobierno de Bukele y la asamblea de ese momento lo tomaron a bien implementarlo, ¿no? Pero tiene su asamblea, tiene su sala de lo constitucional, tiene su fiscal general, entonces el presidente Bukele puede hacer lo que quiera ahorita y no va a haber, aunque puedas hacer el ejercicio, yo lo llamo ejercicio, porque yo sé que no van a poner un freno a sus empleados y no van yo espero que quizás en el fondo saben que no es correcto todo lo que está pasando ahorita, pero a los tres poderes del Estado no hay independencia, no hay nadie que le ponga un alto y que puede hacer lo que quiera. Y cuando digo eso, yo no veo un escenario confortante ni que vaya a mejorar, no. Veo que las condiciones de vida poco a poco van a ir siendo peores. Bien, Gabriela, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio, por ampliarnos un poco más también el contexto de lo que ocurre y esperando de alguna forma, ¿verdad?, que las condiciones cambien por el bien de los salvadoreños, que es lo más importante y lo que siempre debe prevalecer. Muchas gracias a ustedes por la invitación, que tengan buen día. Bien, gracias a Gabriela Cáceres, periodista del diario digital El Faro. Vamos nosotros a hacer una breve pausa y ya venimos, porque también hoy hablaremos de los enfrentamientos que han habido recientemente en Israel y Palestina, en Jerusalén, los ataques en tiempos de Ramadán y también en las mezquitas luego de la oración, que en las últimas semanas se han ido incrementando, y nuevas posibles apariciones también de ataques en la franja de Gaza que involucran a Hamas, algo que estuvimos hablando hace un año y que otra vez ya va a cumplir un año desde el último, de nuevo estallando, desde los últimos ataques, digamos así, fuertes. Vamos a una pausa y ya venimos. Continuamos, y antes de conversar con nuestra otra invitada de esta tarde-noche, hacemos un breve repaso de lo que ha ocurrido en la guerra entre Rusia y Ucrania esta semana, y creo que uno de los momentos más impactantes fue ayer, durante la visita del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a Ucrania, en donde en el momento en que se reunían el secretario general y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, hubo dos ataques en la capital ucraniana procedentes de Rusia, y que hoy Rusia confirmó su efecto. La visita del secretario general creo que ha sido todo un tema, porque primero la molestia de Zelensky de que visitara primero Rusia. Correcto, viene de Rusia primero de reunirse con Vladimir Putin y con Sergei Lavrov, el ministro en un contexto bastante tenso, porque sí, Guterres pide paz y Lavrov dice, o sea, la guerra la empezó la OTAN. Sí, claramente yo concuerdo con la molestia de Zelensky. Creo que lo
correcto era primero ir a Ucrania, ver cómo está Ucrania, o sea, de sus propios ojos, que es lo que está intentando hacer Zelensky, es decirle a muchas figuras, vengan aquí, ya fue Boris Johnson, estuvo por ahí. Contabilicen los crímenes de guerra. Exactamente, incluso ha intentado que el Papa vaya. Lo que el Papa ha dicho es y yo voy y al día siguiente la guerra va a seguir, entonces para qué mi presencia ahí. No sé cómo se tomará. El hecho es que él estaba invitando a la gente para que puedan ir y ver por sus propios ojos lo que creo yo a futuro, no tengo duda en este momento, pero eso no es simplemente decir hay crímenes de guerra y ya, necesita su investigación, necesita sus pruebas complejas, documentarse, sí. El crimen de guerra no es simplemente un ataque o un acto bélico, es una acción que se pueda separar digamos, de la guerra en sí, del acto principal, que van siendo las ejecuciones, violaciones y todo este tipo de situaciones que aseguran ya se han presentado. Y resulta interesante porque ya creo que suman 67, 68 días de guerra, y lejos de cesar o de que la comunidad internacional, el Occidente, OTAN, logren algo. No, creo que ha sido un sub y baja en el que la guerra ha prevalecido en todo momento. La OTAN no ha logrado hacer nada con Ucrania. El apoyo que en algún momento se dejó ahora se da por lo menos en armamento, en apoyo económico. Muchos de los ucranianos que salieron de Ucrania han regresado incluso también, pero Rusia mantiene un crecimiento dentro de la guerra. Yo no veo a Rusia derrotada ni perdiendo la guerra. Yo lo veo cumpliendo su objetivo mientras todos locamente ven cómo sostienen o atacan a Rusia. Y lo veo avanzando en el Donbass, lo veo avanzando ahora con el plan de dividir en estados Ucrania, o por lo menos de crear un acceso terrestre hasta Crimea. Lo veo cumpliendo sus objetivos sigilosamente mientras el mundo está viendo cómo lo detiene. Yo lo veo derrotado, pero no en la guerra. En otras cosas que económicamente. Que no es lo que va a permitir que esto se detenga, no lo veo ahí derrotado. Nosotros, o yo me atrevo a decir, nosotros después como país no entendemos mucho de ejércitos, de milicias, de militares, de todo esto, pero creo que sí ha quedado al descubierto que el poderío armamentista de Rusia no era el que se esperaba, y creo que permanece más en sus ojivas nucleares que en sus armamentos de tanques y toda esta cuestión que llevan a la guerra. Pero ciertamente en suelo ucraniano, pues sí, Rusia está haciendo lo que guste, más allá de las bajas que los ucranianos mismos han expresado que han logrado en el ejército. El punto es que no ha dejado de hacer su propósito. Exacto, no ha parado de atacar. Y esto, aunque otra de las cosas que creo que se ha visto derrotado es que no pensó que iba a durar tanto, lo que creo que también es un desgaste muy grande para su ejército y para su economía. Pero el hecho es los que están sufriendo la guerra son los rusos. Bueno, los rusos como sociedad civil, como que se están viendo coartados en muchos aspectos económicamente. Bueno, también ya que menciona eso, hay muchos ciudadanos rusos que han salido de Rusia debido a las restricciones que se han empezado a implementar y a los problemas. Me acuerdo, no sé si todavía estará sucediendo, pero un momento en el que decían no podíamos ir ni siquiera a sacar plata por las restricciones. Pero yo no sé, le preguntaba yo la semana anterior a Matis Bay, que estuvo con nosotros, si la diplomacia todavía iba a ser capaz de culminar con la guerra. Él decía que sí. Y no es que uno no tenga fe en la diplomacia, porque al final será la última palabra que se va a dar, va a ser de alguno de los dos lados de Ucrania, de Rusia, perdón, que diga hasta aquí. Pero yo decía, de tantas reuniones que ya hemos visto, de tantos diálogos, de intentos de paz, pues no se ha llegado absolutamente nada. Entonces, yo no sé
en qué momento será el suficiente, si habrá ya un punto en el que se diga, bueno, hasta aquí, o Rusia seguirá intentando quitar a Zelensky del poder y hasta ahí va a terminar, o como dice usted, si podrá posicionarse en el sur de Ucrania, en la parte del Donbass, e incluso, que lo hablábamos un poquito la semana anterior, poder llegar a Transnistria, ¿verdad? Que es otra zona que está ahí en Moldavia, que decíamos, la conocen como el país que no existe, pero tiene sus intereses en ser independiente también, y se habla de que ahí hay prorrusos. Entonces, y es una estrategia geopolítica de Rusia, correcto, muy importante. Sebastopol también, militarmente hablando, es básico, es importantísimo, y para su crecimiento militar incluso y económico, pero creo que todavía nos queda mucho camino por recorrer en cuanto a esto, y lamentablemente, y pues nosotros estaremos ampliándolo acá en Conexión Mundial. Vamos a hacer una pausa. Una pausa comercial para volver. Ya tenemos a nuestra segunda invitada del día de hoy. Vamos a una pausa y volvemos con ella. Regresamos ya con el último bloque de Conexión Mundial de hoy, y está con nosotros la cónsul honoraria de Palestina en Costa Rica. Buenas tardes, y disculpe, pero no quisiera cometer una imprudencia, entonces le agradecería me diga cómo se dice su nombre, para decirlo bien y aprender. Sí, buenas noches. Guayija Sasa. Guayija, ok, muy bien. Guayija, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida a Conexión Mundial. Buenas noches y muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Guayija, bueno, el conflicto entre Israel y Palestina no es un tema nuevo. Es un tema que tiene muchísima trascendencia más allá de la política, de la geopolítica. También es un contexto histórico, bíblico, incluso religioso, muy importante. Sin embargo, ha ocurrido varios fenómenos, y ahora lo comentábamos Luis y yo en el programa, que hace un año aproximadamente se dio una escalada de violencia. Ahora ocurre de nuevo. ¿Cómo calza estas escaladas de violencia, estos choques que existen en el contexto del Ramadán, en un contexto religioso que es muy sagrado también e importante, y que muchas veces ha sido irrumpido por la violencia? Sí, bueno, no podríamos hablar de que se trata de un conflicto religioso, ¿verdad? Porque musulmanes, cristianos y judíos habían convivido durante muchísimo tiempo en muchos países, especialmente los países árabes o los países que también tuvieran, pero no es un conflicto religioso, esto es un conflicto geopolítico, y se trata de una ocupación, porque hubo una partición de construir el Estado de Israel con la promesa de que se convertirían en dos estados, un estado para Israel, para todos los judíos que habían traído después de la Segunda Guerra Mundial, y se iba a consolidar. Desde el año 48 no se ha logrado consolidar el Estado palestino como tal, y lo que vivimos actualmente es una ocupación y un conflicto continuo que estamos teniendo un poquito lo que hemos sido testigos desde el año 48 es de la colonización por parte de Israel del territorio palestino y de las vidas palestinas. ¿Qué pasa durante las épocas con el audio? Sí, si gusta lo dejamos solo el audio. ¿Hola? Para ver si mejoramos la calidad del internet sin la cámara. Ahí nos escucha. ¿Hola? Adelante, continúe.
Sí, durante las épocas de Ramadán sí hay una exacerbación de la violencia hacia los palestinos, porque es el momento en que los palestinos musulmanes desean entrar a la mezquita de Al-Aqsa a hacer sus rezos, especialmente los días viernes, que es todo este mes que es festivo y sagrado para ellos, y se encuentran ante todas las restricciones que viven a diario, y hay como una provocación constante de allanar la explanada de las mezquitas, y esto es lo que estamos siendo testigos en este mes. Sin embargo, tenemos que tener claro que la exacerbación de la violencia viene como en un continuo desde el año 2017, cuando el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoce o decide unilateralmente que Jerusalén es la capital de Israel, una cosa que no está aceptada por Naciones Unidas y que no es reconocida por el derecho internacional, porque Jerusalén tiene una condición especial y la parte este le corresponde a que es el territorio palestino, y con esto le da una especie de luz verde a Israel para hacer 100% judío, o desde sus acciones, convertir 100% judía a Jerusalén. Entonces, lo que hemos estado viendo desde el 17 para acá es la expropiación masiva de palestinos que viven en Jerusalén, la demolición de sus casas, el desplazamiento forzado, la no entrega de ciudadanía a los bebés que nacen en Jerusalén, el no permitir, digamos, como que sería que alguien de Ramallah o de otros territorios palestinos se pasaran a vivir con sus parejas o con sus familias a Jerusalén. Es desde el año 17 que esa acción por parte de Estados Unidos le da como esa carta, esa fuerza, quizás. Esa fuerza a Israel. Recuerden que también estaba este proyecto de anexión que Israel había anunciado, que después retira, pero lo hace de facto, lo retira por la presión internacional. Sin embargo, no lo ha retirado en la vida real, o sea, Israel continúa anexando territorio y está haciendo inviable la vida de los palestinos que habitaban en Jerusalén. Entonces, este es un proceso de convertir en judío Jerusalén y que no haya cabida a otras religiones, o en este caso al Islam, pero también vimos cómo en la Pascua que se celebró días atrás, la Pascua ortodoxa, también impidieron la entrada de los cristianos a las iglesias. Entonces, ¿tiene que ver con religión? No, se usa la religión. Tiene que ver con etnia, tiene que ver con a los palestinos no se les permite tener una vida normal, gozar de todos sus derechos. Tiene que ver con esta cultura de apartheid que Israel impone a Palestina, a todos los palestinos, sean musulmanes, sean cristianos o sean de cualquier otra denominación, porque ahí está, la apartheid lo que hace es justamente por alguna razón, que en este caso es étnica, declarar a una población que no tiene todos los, que no accede a todos los derechos, o que accede a derechos diferentes. Eso ya Naciones Unidas reconoció recientemente que lo que ocurre en Palestina es un estado de apartheid, y ya había sido reconocido por organismos internacionales importantes como Amnistía Internacional, e incluso la Universidad de Harvard había hecho un informe al respecto que salió a finales del año pasado. Hay que recordar, ahora que lo menciona, sí, efectivamente también con el tema de la provocación son fechas y momentos especiales donde también se producen
las marchas ultranacionalistas, ¿verdad? Que también llegan a la provocación de los palestinos y pues que terminan siendo un factor también muy, muy importante, como lo explica en el disfrute de estas actividades religiosas y en el día a día también. Hay que recordar también que, bueno, que el presidente Trump hizo también un acuerdo de paz, según él, con Netanyahu, pero no incluyó nunca a la otra parte que es parte de la redundancia llamémoslo así, del conflicto, del interés, ¿verdad? Y así pues tampoco es una manera correcta de abordar el problema, ni de profundizar, ni de progresar hacia una solución. No, la solución es el reconocimiento del Estado palestino con todos sus derechos, ¿no? De que desaparezca la ocupación, ¿no? En este momento lo que hay es un territorio ocupado, que es Palestina, por una fuerza ocupante, que es Israel, ¿no? Y nada de lo que ocurre en Palestina ocurre sin de que Israel intervenga. La gente no puede decidir nada ni sobre sus vidas, ni el gobierno, ni sobre su territorio, que además es un territorio que por todas estas estrategias que ha desarrollado Israel a lo largo de todos estos años, el muro de separación, los checkpoints, sí, las carreteras separadas, todo esto hace que Palestina en este momento, lo que le corresponde a Palestina del territorio, que son las fronteras establecidas en el año 67, todo eso esté bajo mandato de Israel. La vida de los palestinos está siendo imposible. Hablemos de Jerusalén, donde la amenaza a la vida, a cualquier derecho, hablemos de cualquier derecho, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, todo esto está mediado por la ocupación. Y hablemos de lo más básico, ¿verdad? El acceso. Yo podré llegar a mi escuela, yo podré llegar a mi trabajo. Hace unos días veíamos cómo unos colonos atacaban una escuela, simplemente porque lo quisieron hacer y porque tienen la posibilidad de hacerlo. Recordemos quién es ese personaje, quiénes son los colonos. Los colonos son personas de alrededor del mundo que Israel atrae hacia, que profesan la religión judía, que atrae hacia Israel, gente de todas partes del mundo, que casi siempre ortodoxos, judíos ortodoxos, que ubican en esos espacios que se llaman asentamientos, asentamientos judíos, que los ubican en lo que sería territorio palestino para tener potestad de tener presencia militar en esos espacios. Entonces los colonos viven en territorio palestino con leyes diferenciadas que les benefician en relación con el resto de la población palestina que vive. Las autoridades palestinas no tienen ninguna autoridad sobre los colonos, las autoridades de Israel sí, tanto sobre los colonos como sobre los palestinos. Una última pregunta porque nos queda poquito tiempo. ¿Ha cambiado algo el escenario palestino con la llegada de Naftali Bennett como primer ministro de Israel? ¿Ha tenido alguna postura diferente a Netanyahu? ¿Para bien, para mal? ¿Se ha mantenido? ¿Cuál ha sido la visión en estos cambios políticos que se han dado también tanto en Israel como en la comunidad palestina? No ha habido ningún cambio positivo. Varios de sus ministros son colonos que tienen esta visión de colonizar el territorio palestino y lo que estamos siendo testigos es de una limpieza étnica. Los palestinos no tienen un lugar en sus territorios, para Israel no tienen ningún lugar y el futuro es lo que vemos que hacen, que es aniquilarlos o estrangular sus vidas hasta que
o migren o desaparezcan. Yo quiero aprovechar, ¿verdad?, los últimos minutos para hablar sobre, ustedes estaban hablando ahora sobre la guerra de Rusia contra Ucrania, una situación que todos lamentamos y que estamos viendo en primera plana. Pero para los palestinos es doblemente dolorosa. Es el dolor del pueblo de Ucrania, el dolor de no entender una guerra, el dolor de no entender una guerra después de lo que hemos vivido como humanidad los últimos 2 años, pero sobre todo el dolor de ver la hipocresía del mundo y el doble rasero con el que se miden las cosas, ¿verdad? Y Rusia está ocupando un territorio y ha sido fuertemente sancionada por toda la comunidad internacional, fuertemente señalada, incluso su sociedad civil, lo comentaban ustedes ahora en la primera parte del programa, ¿verdad?, se ha estado viendo como afectada por esas restricciones. Israel tiene 74 años de ocupar un territorio, de violentar a una población, de utilizar la fuerza desmedida, de utilizar armas especializadas contra una población que no puede defenderse, y no hay sanciones de parte de, ¿verdad?, digamos, de Occidente principalmente, como hemos visto ahora. Israel participa y el mundo es aliado de esa impunidad con la que agrede y violenta y ocupa a Palestina y las vidas de los y las palestinas. Perfecto. Wajida Sasa, cónsul honorífica de Palestina en Costa Rica. Muchas gracias por acompañarnos. Es la primera. Esperamos que no sea la última vez que nos acompañe y podamos profundizar más de lo que ocurre en este conflicto que creo que es uno de los más largos también de la historia mundial y que ha afectado muchísimas vidas. Muchísimas gracias a ustedes por permitirle a Palestina exponer su situación. Esperamos de verdad poder contar con más espacios para que seguir conociendo su historia y que la causa palestina no quede en el olvido. Muchísimas gracias. Y Luis, nosotros nos toca despedirnos. Sí, muy interesante el cierre. No deja de tener mucha razón porque se ha también ahora ella lo hace con el tema de Palestina, pero en otros se ha hablado con otro tipo de refugiados, ¿verdad?, que no pueden entrar a los países aledaños a Ucrania, con africanos y este tema, y pues realmente creo que es para poner un poquito de conciencia y lo hemos visto esta semana en la región con las nuevas propuestas fronterizas de reformas migratorias que ha propuesto el gobierno de Biden. El gobierno de Estados Unidos, correcto. Bueno, nos vamos, los dejamos con 13 Costa Rica Noticias.